Saludos a todos, damas y amazonas, bienvenidos de nuevo a otro podcast más en este especial que va a ser cómo crear fantasía, vuestros propios mundos de fantasía para que vuestras historias, vuestros libros que vayáis a escribir, si alguna vez hacéis algún videojuego, pues me alegraré bastante de que sea en base a todo aquello que os he enseñado un poco, que tampoco yo tengo la verdad absoluta, pero oye, algo de razón tengo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estamos aquí de nuevo para continuar esta serie. Pido disculpas por no haberla continuado antes. La verdad es que hice los dos primeros podcasts un poco... No por hacer, pero sí con el objetivo de hacer algo. Y tampoco es que hubiese una respuesta al principio. Pero se ve que a la larga ha habido una cierta respuesta e incluso alguien me ha preguntado por la parte 3. Bueno, pues aquí está la parte 3. ¿Y de qué tratará esta parte 3? Como ya pondré en el título del vídeo. Hablemos de religión. Sí, ese tema controvertido, hablemos de él, pero por suerte no vamos a hablar de ello en lo que respecta a nuestro mundo. Hablemos de cómo es la religión en la fantasía y cómo también podemos tomar ejemplos de nuestro propio mundo, ya sea de los mitos o incluso de lo que viene siendo las religiones más famosas, las más extendidas por el mundo actualmente, como ¿de qué sirve exactamente? O cuál es la función de la religión en la fantasía? ¿O qué es para qué nos puede servir de todas formas? Pero bueno, con riesgo de repetirme, vamos a empezar ya. Religión en la fantasía. Los dioses, o Dios, o general, todo aquel ente divino que haya en la fantasía, siempre suele haber un ente divino en la fantasía. Es algo bien sabido que siempre lo hay. Hasta en el propio Señor de los Anillos lo hay, a pesar de que quizás en el Señor de los Anillos no haya entes divinos, excepto semidivino, que es Gandalf. Pero eso es otro tema. Sin embargo, la religión no tiene por qué ser hablar de dioses y de dioses tal, de un solo dios, o de varios dioses, o de la creación del mundo. Ya hablamos de eso en lo que viene siendo en la diégesis de tu mundo. Lo hablamos en el anterior podcast. En este podcast vamos a hablar de lo que viene siendo esencialmente la religión en un mundo de fantasía. Debo decir que ahora mismo no tengo nada preparado, pero que nada preparado, entre comillas, ¿de acuerdo? Lo tengo pensado, sé más o menos lo que quiero decir, pero no lo tengo aquí apuntado como antes, porque no voy a daros tres ejemplos como siempre. Que si los tres ejemplos siempre está bien, porque de todas formas, a lo mejor no hablo de todo, pero hablo de lo básico. Pero sin embargo, la religión es un tema algo más controvertido, porque puedo simplificarlo simplemente a que la religión puede ser monoteísta, politeísta, puede ser de esto, puede ser de lo otro, puede ser legal, neutral o del caos. Puedo tirar por ahí, pero prefiero que no, porque la religión no tiene por qué ser algo tan simple, no tiene por qué ser banalizado en ese contexto. Y es lo que yo creo, sinceramente. Es bien sabido que quizás en nuestra sociedad estamos en una sociedad bastante atea, bastante extendida, sigue habiendo creyentes de cristianismo, musulmán, judaísmo y hinduismo, sintoísmo, budismo. Efectivamente estamos en una sociedad bastante atea, pero no os dejéis engañar, hay gente que aún tiene fe. Y ojo, no por ello hay que faltarles al respeto, al contrario, es respetable ver cómo alguien tiene fe. Pero eso es lo que digo, no hay que banalizar la religión y mucho menos si es algo de fantasía, porque en el caso de la fantasía, el 100% de las veces, la religión o lo que viene siendo ese mundo es decir, los dioses de ese mundo suelen tener cierta interacción con ese mundo. Es decir, un momento. Vale, pensaba que había gente, los vecinos nuevos hablando. ¿Cómo han cortado el rollo esto, eh? Hay que joderse. Pero lo importante es eso, que lo que tenemos que hacer desde un principio... No sé por qué en mi cabeza sonaba esto bien y yo lo he estropeado. Joder, otro golpe. Ay, Dios. Por favor, no me matéis. Vale. Bueno, sin más dilación, creo que ya deberíamos de empezar ya con el tema de la religión en el mundo. Bien. Es importante tener claro que la religión debe tener un objetivo, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a un objetivo, no me refiero podéis pensar a lo mejor quizás cuando decir objetivo sepáis a lo que me voy a referir. Me refiero al simple hecho de que, por ejemplos de hoy en día, el cristianismo se supone que tiene como objetivo el creer en Dios y en Jesucristo Todopoderoso y en la Santa Trinidad, que es el Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo.
creer todo en eso y seguir la vida acorde al cristianismo, a los 10 mandamientos, todo ese rollo, tiene como finalidad acabar en el paraíso una vez que hayas muerto. Cosas también como por ejemplo el Islam. El Islam se supone, si alguien me puede corregir si me equivoco, perfecto. El Islam se supone que cuando mueres irás al paraíso, o si has sido muy devoto, por supuesto, también es de ese estilo. Tendrás 47 vírgenes a tu disposición enteras. Luego, por ejemplo, temas como los judíos. Los judíos tienen también la finalidad de que creer en el judaísmo te asegura ir al paraíso, porque ellos no creen en el infierno. Y a esto también quiero llegar. El cristianismo cree en el infierno. Me parece que se van a matar mis vecinos. El cristianismo cree en el infierno. Y básicamente es eso, o te portas bien o irás al infierno. Puedes ir al Edén con todos tus hermanos y hermanas que se han portado bien, o como eres un niño malo te irás al infierno. Básicamente es eso, hay que buscar una finalidad a la religión. ¿Qué es lo que la gente recibe a cambio de creer en esa deidad, o creer en esas deidades, o creer en esas convicciones, tener fe en algo? ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, los vikingos, ellos si morían, iban a Helheim, literalmente el lugar de los muertos. Que por cierto, muchos ingleses se basaron después en estas creencias. No en estas creencias en el sentido de creencias, sino en sus nombres. Por ejemplo, Hel es el infierno, Helheim, y gobernado por Hela, hija de Loki. Pero ese no es el tema, ¿vale? Básicamente lo que quiero decir es que los vikingos creían en el Helheim, que es al mundo donde irías una vez que estabas muerto. Sin embargo, hay que añadir que si morías en batalla, una valquiria vendría a recogerte y te llevaba consigo a el Valhalla, a los grandes salones de los campeones, a comer y beber como un animal y a pelear como un animal más por toda la eternidad junto a los dioses. Pero ojo, esto sí que es un dato curioso. No os penséis que los dioses se pasaban por el Valhalla del palo. ¡Ey! ¿Qué pasa, colegas? No, él se pasa porque los dioses también eran humanos, o al menos eran mortales. Es algo fantástico de la fantasía nórdica, que todos los dioses pueden morir perfectamente, y para eso existe el Ragnarok, en el que los dioses mueren. Pero si leemos alguna que otra saga, o sea, los mitos nórdicos, que se llaman sagas al fin y al cabo, descubriremos que muchos de estos dioses mueren mucho por los loles, pero muy por los loles. Excepto el mito de Baldur. Os invito a leer el mito de Baldur, porque vais a pensar que hijo de puta Loki, y ahí descubriréis que el tema de que la muerte es muy seria incluso para los propios dioses nórdicos. Voy a beber agua, si me disculpáis, mientras escucháis esta música de Skyrim. Pero quizás los ejemplos más clásicos, y nunca mejor dicho, si tuviese que hablar sobre cómo actuaba prácticamente la religión clásica, básicamente la religión clásica hay que hablarlo de otro tema, pero digamos que la finalidad de lo que una le daba a pensar si creía en el panteón griego o en el romano, que al fin y al cabo son los mismos, los romanos plagiaron a los griegos. Si alguien cree en ese panteón, obviamente su finalidad es acabar en el inframundo. ¿Pero por qué? Porque ellos nunca en ningún momento pensaban que la muerte sería el fin. El inframundo era una fase más de la existencia del alma. Es decir, tu alma vivía, tu alma moría, y luego de nuevo volvía a vivir, volvía a morir, volvía a morir. Es un círculo, básicamente. Es gracioso porque no me estáis viendo con ninguna cámara, pero estoy haciendo un movimiento circular con el dedo, para que nos entendamos. Os lo juro que pienso que mis vecinos en algún momento va a haber aquí policía o algo. Porque, joder, bueno, también es que se supone que son unos niños lo que tengo al lado, pero es que me cago en la hostia, por favor. Es que soy yo el que tendría que estar armando más ruido, que soy el que graba podcast, que tampoco grabo poco, esto hay que decirlo, pero que luego después lo que más graba son videojuegos en el canal principal y hago directos. Y ahí sí que alzo la voz. Ahora mismo aquí estoy entonando y no estoy armando tanto ruido, pero es que joder, hermano, joder, porque es que además me preocupa, me preocupa bastante. Pero ese no es el tema, volvamos de nuevo a lo que nos concierne. Sin embargo, voy a poneros un ejemplo que se sale fuera de los estándares de lo que uno suele pensar. Una religión o una mitología un tanto olvidada. Egipto.
Todos sabemos que las momias y demás y todo ese rollo, los faraones que si morían y eran momificados, pues era lo típico cuando se moría. Es cierto que a lo mejor una persona normal y corriente no podía costearse una momificación, o si era momificado a lo mejor no era enterrado con tantos bienes. Pero ¿por qué era enterrado con sus bienes? Porque estos podían llevarlos consigo a la otra vida y poder usarlos perfectamente. Por eso se les enterraba con ellos momificados. Por esa razón todos los hombres y mujeres que iban a morir algún día porque tenían asumido ese concepto de muerte, acumulaban todas las riquezas posibles para que cuando llegue el momento, llegado el momento mejor dicho, no sea pues ir perfectamente pertrechados al otro barrio. Sin embargo, quiero hacer llamar la atención a una cosa. Hay una película que la cual no ganará la película al mejor guión, sin duda alguna. Eso no he sido yo. Ese golpe no he sido yo. Son mis vecinos que han dicho, está grabando podcast, vamos a molestarle. Pero ¿sabéis qué? Que les zurzan. Voy a continuar pese lo que pese, porque mi voz está por encima de ellos. Quizá no los escuchéis, pero es que molesta un poco. Hay una película por ahí que es la de Dioses de Egipto, la cual no os recomiendo ver porque no es precisamente la película que va a ganar tal. Quizás puede ser un poco entretenida y ya está, pero bueno, yo os hago un resumen de lo que viene siendo el principio de la peli. Al principio de la peli se deja señalar perfectamente que da igual quién sea más o menos rico, da lo mismo, todos tendrán su paso al paraíso, puede ser una persona pobre o una persona que lo tenga todo, tendrán su lugar en la otra vida. Sin embargo, llega un momento en el que alguien pues mata a X Dios, no me acuerdo exactamente de todos, mata a X Dios, el rey de los dioses, y dice, a partir de ahora todo aquel que tenga la riqueza suficiente será quien pase al paraíso, y el que no, pues se joda. Básicamente aquí, si ya dando una creencia, partiendo de que la peli y los dioses existen, no es algo que exista en la mente de la gente, no es una fe que se tiene, sino que existen de verdad. Obviemos esa parte, pero imaginemos un momento en el que de verdad la gente tiene que acaudalarse, tiene que conseguir todo un montonazo de dinero para poder usarlo en la otra vida, pero no solamente usarlo, sino que te den paso a ella, sí o sí, sin ninguna clase de problema alguno, simplemente lo rico que eres dictamina si puedes pasar o no. Y los golpes que se están dando los vecinos, me dan ganas de llamar a la... Joder, tío, en serio. Qué asco de vecindad. Pero bueno, me pregunto si te escucharéis las voces. Espero que no, porque hay una estantería, que es la que está encima de mi cama, y una pared de por medio que espero que las insonoricen lo suficiente. Los golpes no, los golpes se transmiten por vibración, puesto que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, pues eso al final acaba llegando. Pero ese no es el tema. Perdonadme, en serio, chicos y chicas, estoy un poco, pues eso, que es que... Ojalá no hubiese ruidos de fondo porque me distraen a mí. Y por supuesto, pues no os merecéis que yo me esté parando cada 2 por 3 para quejarme. Pero es que, joder, es que va a haber un grito o algo y el podcast va a acabar abruptamente conmigo llamando a la policía. O yo qué sé. Pero bueno. Dioses egipcios. Estoy a ver si me acuerdo del tema. Dioses egipcios. Finalidad, bien. Sin embargo, luego hay que añadir que para poder acceder a esa otra vida de la forma más placentera posible, pues tenías que enfrentarte al juicio de Anubis. El juicio de Anubis consistía básicamente en que tomaban tu corazón los dioses y Anubis, concretamente, lo pesaba en una balanza en la que en un lado estaba tu corazón y en el otro estaba una pluma. Estornudo, perdón. La cosa básicamente es que si la pluma pesaba más que el corazón, eras una persona bondadosa, una persona pura, una persona la cual no tiene maldad dentro. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, lo cual era más fácil... Quiero estornudar de nuevo. ¡Ay! Pero si la pluma pesaba más... Bueno, si el corazón pesaba más que la pluma, lo cual podría ser incluso lo más obvio, tú eras condenado a una vida... la cual pues estaría llena de sufrimiento. Básicamente también creían un poco en esto de un cielo y un infierno los egipcios, pero ese no es el tema. Lo que quiero decir es de nuevo la finalidad, que es básicamente se puede definir en ¿qué me das a cambio si creo en ti? Y eso es a lo que quiero ir.
¿qué me das a cambio si creo en ti? Es como, es lo que tiene, o si la gente cree en ese Dios, es lo que tenéis que tener en cuenta en la religión. Luego puede haber otra clase de religión, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, es importante que exista una finalidad. No tiene por qué existir esa finalidad, lo digo muy en serio, no tiene por qué existir, pero a veces es fácil creer en esa finalidad, ¿de acuerdo? Si tenéis clara una finalidad, el hecho de que la gente tenga fe y esa fe sea resultado de X cuando una persona se muera o suceda otra cosa, eso es lo que tenéis que tener en cuenta desde el minuto 1. Una finalidad en la fe de una persona que crea en X o en Y, pero una finalidad. Sin embargo, no todo es finalidad en la creencia de un dios o unos dioses. Pueden significar la explicación de algo. Esto lo hablé seguramente, malos recuerdos tengo yo, pero lo hablé seguramente en la diégesis, de que al fin y al cabo los dioses sirven para explicar el mundo, de cómo se creó el mundo. Y obviamente eso incluye, pues, por ejemplo, podemos hablar de mitología clásica, de explicar ciertas cosas. ¿Conocéis? Espero que conozcáis cosas como, por ejemplo, el mito de estos señores, el mito de Perséfone, el mito de o Proserpina, que no recuerdo cuál es la romana y cuál es la griega, Proserpina o Perséfone, pero bueno, Perséfone mola más. Es más, si queréis hacer que el personaje sea Proserpina, hacerlo bueno. Si se llama Perséfone, es una zorra implacable, no es coña. Es lo que se suele hacer, básicamente. Y si habéis jugado a God of War Chains of Olympus, sabéis a lo que me refiero. Pero bueno, como bien sabéis, si habéis estudiado el mínimo de mitología clásica, que sinceramente espero que lo hayáis hecho, porque al fin y al cabo, al menos en Occidente, es la base de nuestra cultura, lo que viene siendo por esa parte de la mitología clásica, el mito de Proserpina consistía básicamente en que Proserpina era la hija de cierta diosa, la cual era como la de las estaciones. No me acuerdo el nombre ahora mismo, disculpadme. Pero que entendáis una cosa. Era madre, o mejor dicho, perdonar. Perséfone era hija de X diosa, la cual no me acuerdo el nombre, que era la que básicamente se encargaba de traer la vida al mundo. En el más estricto sentido de que era la que aportaba buenos días soleados, las flores se abrían, los árboles daban fruto, los insectos picaban a la gente, básicamente, ¿no? Sin embargo, Ares se encaprichó de Proserpina / Perséfone y la secuestró. Se la llevó consigo al inframundo. Con ella, Hades. Ojo, ¿Hades? Sí, Hades. He dicho Ares en algún momento. Sí, bueno, no. Hades, el señor de los muertos. Hades se llevó a Proserpina / Perséfone. Joder, voy a llamar Proserpina, que me gusta más. Se llevó a Proserpina al inframundo y ahí la hizo su esposa. La madre de Proserpina, un poco enfadada y triste por su pérdida, se dedicó a buscarla y descuidó lo que venía siendo una buena estación, caliente, con soleada, con las flores, con los árboles dando fruto, con los bichos picando a la gente. Todo eso no sucedía porque ella estaba triste buscando a su hija. Entonces, en el sentido de que Proserpina quería volver con su madre, lo que hizo, pero también quería estar con Hades, lo que hizo fue tomarse 6 semillas de una granada, que es el fruto del inframundo. Estas 6 semillas la obligaban a estar ligada al infierno, o al inframundo, durante 6 meses, de tal forma que otros 6 meses no estaría en el inframundo, estaría con su madre. Y su madre, que estaría contenta esos 6 meses, serían los 6 meses de la primavera y el verano, 3 y 3. Y cuando estaría en el infierno serían los 3 meses del invierno y el otoño, en el que esta diosa descuida su labor porque está triste, porque su hija no está cerca. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque estamos explicando el paso de las estaciones. No es necesario que la religión exista por una finalidad. Puede existir por una diégesis. Y más que una diégesis, es decir, la creación de un mundo, la explicación de todas las cosas. El por qué existe una cosa y el por qué existe otra. ¿Por qué razón se dan lugar los truenos? Porque Zeus está enfadado. ¿Por qué razón el barco encalló y fue derribado una tormenta? Porque Poseidón estaba hasta las pelotas de los vecinos que tengo al lado. Ay,
La cosa básicamente es esa. La religión no tiene por qué explicar una finalidad, que si infierno o cielo, que si paraíso o el inframundo. No tienen por qué explicar esa clase de cosas. O bueno, mejor dicho, no tienen por qué servir simplemente para eso. Pero llegaremos a un punto en el que os daréis cuenta en el que si tenéis que hacer eso necesitaréis ciertas cosas, las cuales son muy básicas y creo que os vais a dar cuenta solos porque son cosas así obvias. Lo importante de todo es que no tiene por qué haber solo una finalidad, puede haber una explicación de todo. Como puede ser, que ya lo hablé en la diégesis, que el creacionismo cristiano cree, pues eso, que vino Dios un día y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es la forma de explicar porque tenemos un sol. En fin. Ese he sido yo. Pero bueno, ahora llego al siguiente punto importante en lo que viene siendo la religión que tenéis que tener en cuenta para crear vuestra propia religión, si queréis escribir un libro de fantasía o una secta cristiana, bueno, o una secta básicamente, la cual la segunda no os recomiendo hacerlo mucho, la verdad. ¿Se gana dinero fácil? Posiblemente, pero no lo recomiendo. No porque lo haya hecho yo, sino porque está mal. Está muy mal, ¿vale? No hay mayor discusión. Pero ahora sí, ahora en serio. No sirve de nada prometerle a alguien cielo e infierno si no existen unas normas, unos mandamientos o una forma de proceder. Aquí quiero entrar un poco con lo que vendría siendo Warhammer 40.000. En Warhammer 40.000 no se promete ni cielo ni infierno. Básicamente está, por supuesto, el emperador y está el caos. Sin embargo, hay que decir que en ningún momento de lo que llevo yo leído de Warhammer, que tampoco es mucho, pero en ningún momento se habla de lo que viene siendo un infierno y mucho menos un paraíso. Siempre se habla de que la gloria del emperador le acoja, o cuando una persona muere, pues que está contento por haber sido el emperador. Es decir, no es una religión con finalidad, no vas a ningún lado al morir si te has portado bien o te has portado mal, pero es una religión que ya os digo yo que es de férreas convicciones. Hay gente que mataría por el emperador, al fin y al cabo matan por el emperador, en nombre del emperador, incluso llegan a sacrificar planetas habitados por personas humanas con tal de no evacuarlos porque no da tiempo y prefieren destruirlos para que una invasión alienígena no pase por ese planeta y lo ignore por completo, y así esos alienígenas no se reproduzcan y acaben haciendo un mayor destrozo. Y eso lo decide una persona que es precisamente un inquisidor, como si fuese incluso la Inquisición española, una persona que tiene cierta no voluntad divina, pero sí es la que es un poco designios del emperador y su última palabra es la que va a misa. ¿Habéis pillado el chiste? Pero bueno, la cosa en esencia es que tenemos que tener en cuenta que, como bien podría ser el Warhammer 40k, tiene que haber unas férreas convicciones o tiene que haber un motivo de culto. Y por motivo de culto me refiero a lo que viene siendo las normas, básicamente. Me refiero a mandamientos, me refiero a la Torah, me refiero al propio Corán, esa clase de cosas. Bueno, mandamientos, la propia Biblia, pero que bueno, todos sabemos que muchas cosas que ponen en la Biblia se pueden malinterpretar, se pueden decir de una forma, se pueden decir de otra, y etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, ¿cómo creamos unas fuertes convicciones? Bueno, ahí ya lo dejo a tu elección. Puedes hacer unos 10 mandamientos, puedes hacer unas ciertas normas, puedes hacer unas restricciones. Hay que hablar quizás un poquito, fíjate, no, me acaba de surgir el tema y es perfecto para hablar. No me acuerdo exactamente cómo era, pero sé cómo era en ese, pero exactamente no. En Dishonored, este juego que tiene su propio universo, que no llega a ser steampunk, pero sí lo es, utiliza la energía de ballena, bla, 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 existe una religión. Es la religión, el culto al forastero. ¿Quién es el forastero? Un ente el cual no tiene ojos negros y que digamos que suele ser un poco Deus Ex Machina a medias. ¿Y por qué Deus Ex Machina a medias? Porque interviene siempre para ofrecer su ayuda a la gente, pero nunca lo hace en el estricto sentido al final. Es decir, no te da su ayuda en el último momento. Más bien te da su ayuda al principio del juego, en el que dice, te voy a dar poderes, ¿qué te parece, chato? Y a partir de ahí surge el videojuego. Pero lo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, por lo general, con el tema de Dishonored, sucede lo siguiente.
El juego, es decir, en el juego hay una religión, ¿de acuerdo? Esa religión es el culto al forastero. Esa religión está prohibida. El forastero lo que tiene sobre todo es que quiere que haya libertad, quiere que haya caos, pero un caos ordenado, no quiere que haya guerras, no quiere que la gente se mate mutuamente, sino lo que quiere es que la gente sea como quiera ser sin ninguna clase de obligación. Eso como base. Entonces aquí surge lo que vendría siendo, no me acuerdo cómo se llamaban, otro cuerpo religioso, el cual lo que más mola no es que tengan un culto a un dios, sino que repudian al propio señor al forastero, repudian a un dios. Esa es su base de creencia. Básicamente como que le pseudoadoran, pero no le llegan a adorar del todo porque al fin y al cabo le odian. ¿Y qué surge de esta religión? Las restricciones. No creo que en español no sé si le llamaba así exactamente, creo que recibía otro nombre del cual no me acuerdo, pero restricciones. ¿Y en qué consisten las restricciones? Básicamente en, como si fuesen mandamientos que no llegan a ser 10, ojo, creo que eran 8 o 7 por ahí. Tendría que volver a rejugarlo, es más, quizás vuelva a rejugarlo. La cosa es que tenéis que tener en cuenta que esas restricciones, muy, pero que muy en cuenta, o mandamientos, bla bla bla. Pero lo que mola esta religión es que van en contra de un dios. Y la gente que la practica tiene en mente siempre esas restricciones. Porque es su modo de fe. Ellos no creen en el forastero, creen en todo lo contrario del forastero y en lo que representa. Y para ellos están sus restricciones, sus mayores convicciones. Repito, mayores convicciones, y no consiste en adorar un dios, pero es lo que es su modus operandi y tiene finalidad. Hostia puta, joder, eso posiblemente haya sido sangre. Ay, en fin, lo que viene siendo por esa parte de esas restricciones es importante. No tiene por qué ser restricciones, pero ojo, os he dado una idea de la que mola bastante, en el sentido de que puede haber un dios en el cual, pues eso, un dios el cual no se le adore, se le contraadore, lo cual es bastante interesante. Y me acabo de acordar, fíjate de ahora, es lo que tiene no prepararse mucho esto, pero quería darle un poco de pim pam pum, un poco de improvisación a esto, porque más o menos sabía lo que quería decir, pero si surgen esta clase de cosas como, por ejemplo, de Dishonored, yo que me alegro bastante. A lo cual me lleva a otro punto, la gran verdad. Lo que viene siendo lo importante de todo, quizás, ya lo he dicho antes, cómo afecta esta religión al mundo, ya explico, dice, hay truenos, Zeus está enfadado, el mar está agitado, Poseidón está fatal, ¿qué más gilipolleces, qué más tonterías podría suceder para explicar? Hay una guerra, eso es que Hades ha plantado las semillas del odio y se va a alimentar del conflicto, esa clase de cosas. Sin embargo, hay que decir algo importante al respecto. Una religión no tiene por qué afectar directamente al mundo, a esas cosas. Repito, puede ser el motivo de explicación de lo que sucede en ese mundo y dar lugar a unos dioses. Que luego existan o no, puede ser. Y aquí es lo que quiero llegar, existan o no. Puede darse casos en el que exista un panteón de dioses o un solo dios, el cual se habla de él, se menciona, se lo puedes explicar al lector o al espectador o como más quieras, puedes explicárselo. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. No tiene por qué existir. De la misma forma que creemos de que no existe un señor con túnica blanca, barba gris y 6 dedos, como si fuese el de los Simpson que tiene un dedo más, al igual que que mucha gente no cree que exista eso, no significa que tenga que existir, o que la gente crea en eso, no significa que tenga que existir. Básicamente, nosotros no hemos visto a Dios, ¿no? Pero bueno, la excusa es que es un ente invisible, omnipotente, omnipresente. Bien, perfecto, has creado al Superman de los dioses. Muchas gracias, cristianismo. No podemos escapar de él. Hasta cuando te masturbas te está viendo. Jesus watching you. Básicamente.
Pero por mucho que se diga que existe un dios invisible omnipotente, no lo hemos visto. Igualmente puede haber un dios que se presente de una forma o de otra, o quizás nunca se presente y esté gobernando en otra parte nuestro mundo. Pero aún así no lo vemos, o no ha habido una prueba existencial de él. La gente puede ser escéptica a ello, o tener una fe muy férrea. Pero sin embargo lo que quiero llegar exactamente es que no tiene por qué ser necesario que crees una religión en la cual aparezcan los dioses. Y esto lo digo muy en serio. Puedes dar lugar a que los dioses griegos expliquen ciertas cosas de lo que es el año. Puedes explicar, por ejemplo, que cómo los hombres consiguieron el fuego a través del mito de Prometeo. Puedes explicar esa clase de cosas. Puedes pasarte en esa mitología griega y escribir cómo los dioses bajan a la tierra y se presentan ante otros dioses, como por ejemplo esta peli, Furia de Titanes, que de pronto aparece Hades, sí, aparece Hades por los loles y se presenta ahí tan campante y toda la pesca, ¿no? Sin embargo, hay que decir una cosa, y repito, no tienes por qué hacer una religión en la que los dioses aparezcan o tomen un papel importante. Simplemente crea esa religión. Punto. Luego puedes hacer como por ejemplo en... ¿Cómo se llamaba el libro? Así, es fantasía española, La Piedad del Primero, que tiene su segunda parte, La Hora de los Desterrados, y creo que La Astucia del Vencido, creo que va a ser el tercero de la trilogía. Bueno, pues en ese libro hay una religión, y esa religión se supone que es como muy parecida a nuestro mito cristiano, sobre todo con Jesucristo. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, es que se rumorea que pueda aparecer de nuevo ese Jesucristo de la hoja de roble, o no, a lo mejor nunca aparece. A lo mejor perfectamente en el primer libro hablas de la religión y la explicas al lector de una forma sutil y bien explicada como debe ser, o te limitas a explicarlo y no mostrarlo, exactamente como puede suceder, y luego en algún momento dejas caer que puede aparecer este señor, básicamente. Joder, la música, la has cogido bien, Skyrim con su música nunca defrauda. Es más, dato curioso por mí, Skyrim es un juego que le hace muchas taras por muchos lados. Me parece un juego fantástico en el que perderse y sobre todo perder muchas horas de tu vida, entretenidas, por supuesto, pero tiene muchas otras carencias. Y la verdad es que esas carencias, cuando lo jugué en una Play 3, que ahora tengo un PC y lo juego bastante bien, cuando lo jugué en una Play 3 me gustaba ver cómo la hierba crecía a mi paso. No era el juego más perfecto, obviamente, pero digamos que tenía ciertas cosas, muchas otras cosas que me tiraban para atrás. Pero, os lo juro, que cada vez que me encaminaba del punto A al punto B por X misión y caminaba por el camino, siempre sonaba música, esta clase de música. Y a mí me emocionaba por dentro, me hacía sentir que estaba dentro de ese universo. Alzaba la vista al cielo y miraba los planetas al fondo, es decir, las lunas que tiene Skyrim, las miraba fijamente y una parte de mí se emocionaba. Ahora mismo me estoy emocionando un pelín de pensarlo. Me emocionaba al pensar en la música, de cómo la música está, y me funcionaba, funcionaba. Y la música es una de las cosas por las que Skyrim me gusta tantísimo, y sobre todo su banda sonora es la hostia. Pero bueno, a lo que vamos. De nuevo, lo que viene siendo, perdonad por el paréntesis, lo que viene siendo por la parte de eso. Crear una religión no significa que tu Dios tenga que estar presente. Puede ser un Dios impresente al cual nunca hemos visto, pero a lo mejor sucedan cosas muy deus ex machina que tengan una explicación lógica. Que no sea Dios, sino que haya sido el propio hombre quien lo haya hecho. No con esto significa que hagáis desprecio a la religión. No, para nada. No tenéis por qué hacer desprecio a nada. Absolutamente. Simplemente, con esto lo que quiero decir es que tengáis bien claro cómo va a ser vuestra religión. Si va a explicar cosas, si tiene una finalidad que también es importante, si no la tiene y sigue explicando cosas, o simplemente está ahí con su finalidad, con sus objetivos, pero es una parte más del mundo y no una de la historia, porque normalmente cuando creas dioses para un mundo y los creas la mar de bien, suelen formar parte de la historia. Es algo que a mí me pasa, cuando me pongo a escribir no puedo evitar pensar que un mundo de fantasía puede estar gobernado por dioses. Y aquí quiero llegar a un último punto que acaba de surgir.
crea un mundo de fantasía con dioses en el que la gente no crea en esos dioses simplemente porque no existan. Es decir, existen esos dioses, pero sus habitantes de ese mundo en ningún momento son conscientes de ello. O en ningún momento nadie ha teorizado. O peor, o mejor aún, alguien ha teorizado algo, pero es falso. O no es falso en el sentido de que lo haya hecho aposta porque quiera crear esa falsedad, sino es falso porque obviamente este hombre habla. Es como cuando, por ejemplo, se creaban los concilios de la iglesia cristiana y se paraban ahí a hablar si la caca de Dios es algo malo. Pensad en ello mientras bebo agua. Joder, qué rica fresca. Concilios. Los concilios eran gente que se unía, gente muy creyente que se reunía y hablaba de cómo había que gobernar un poco el mundo en base a su religión. Y esto le llevaba a ciertas preguntas de cómo, pues eso, si la caca de Dios sería algo bueno o malo, si Dios puede tirarse pedos. Pero a ver, da igual Dios lo que haga. Hay que tener en cuenta una cosa. Dios podría hacerse un burrito tan picante en el microondas que ni él mismo pudiera comérselo. Tenéis que pensar en eso. Pero no, básicamente estos concilios existían para modificar ciertas cosas de religión, cosas que hoy en día no han llegado. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando Adán nació del barro, nació con alguien pegado a su espalda, Lilith. Esta Lilith tenía parte de hombre, o lo que se podría denominar como parte de hombre, teniendo en cuenta que era lo que le interesaba al sistema, al patriarcado de la Edad Media en adelante, que llega a nuestros días, pero que poco a poco lo vamos matando, chicos. Arriba el matriarcado. No, hombre. Pero ¿me entendéis cuando me refiero que antiguamente existía el patriarcado y es lo que existió? No podemos ocultarlo. Hay que añadir una cosa importante. Lilith tenía parte de hombre. Y por parte de hombre me refiero a que a la hora de tener sexo, ella prefería ponerse encima, dominante, cosa a la cual no le gustaba a la iglesia. Hay que decir otra cosa importante, no solo le gustaba a la iglesia, sino que además no le gustaba a Dios. Esto es del mito original. No le gustaba a Dios, así que desterró a Lilith. Y creó a Eva como una mujer sumisa, básicamente. O sea, la que tendría que estar debajo. Y Lilith, esto le tocó un poco el potorro, se lo tocó bastante y dijo, ah sí, pues me voy a montar mi propio casino, mi propio planeta, con casino y furcias. Es más, paso del casino. Así que se fue con Satanás a fornicar muy fuertemente y juró que por cada hijo de Adán y Eva ella engendraría siete demonios, básicamente sería eso. Por eso se le llama Lilith, madre de demonios, porque de ella han surgido todos los demonios. Así que piensa que si en algún momento llega el apocalipsis cristiano tal y como se describe en la Biblia, pensar en toda la gente que ha habido en la humanidad, multiplicarlo por 6 o por 7, pero incluso por 6 ya es demasiado. Piensa que 6 de esos demonios son hermanos tuyos. Pero bueno, entonces ¿qué hizo la iglesia? La iglesia decidió quitar a Lilith de todo eso. ¿Por qué? Porque no les interesaba en esa sociedad patriarcal que las mujeres tuviesen un ejemplo o tuviesen algo a lo que seguir o algo a lo que aferrarse, que puede ser esa Lilith, esa madre de demonios. Porque a pesar de que ella lo hizo mal, obviamente no es algo que les pueda gustar, basically. Vale, un momento, me acaban de mandar una cosita. Un momentito, voy a hacer una cosa. Perdonad, es que es lo que tiene organizar un torneo de League of Legends. Si os interesa el League of Legends y no estáis en mi canal principal, creo que está abajo en la descripción, no me acuerdo, pero buscáis Iki y sus videojuegos y ahí encontraréis el vídeo en el que explico el torneo de League of Normies. ¿De acuerdo? Perdonad. Es que una corona, el quien lleva la corona tiene el peso de más sombreros. Eso es lo que siempre digo. Y no me importa cacarme con esos sombreros. No por llevar coronas y porque está por encima de todos, sino porque, coño, alguien tiene que hacerlo. Volviendo a eso, puedes tener esta clase de... Estos son ejemplos, todo lo que estoy soltando es para que tu religión la crees tú tranquilamente.
No se me ocurren mejores ejemplos y la verdad es que creo que ha sido una buena opción no dividirla en 3 partes, porque creo que sinceramente no está bien, cuando hablamos de religión no está bien dividirlo en 3 partes. Está bien dividirlo en 3 partes cuando hablo eso de diégesis, hablo de esqueletos de historias para un mundo de fantasía. Está bien hacer de eso, de hacer esas 3 cosas, porque no dejan de ser clichés y tópicos. Ya está todo inventado, o no, quién sabe, pero por lo general ya está todo inventado, así que seguir la norma o seguir una norma para cambiarla, modificarla y moldearla a tu gusto es lo loable. Sin embargo, con la religión no hay límites, porque si no, hay gente que cree en el espagueti volador. Ojalá me encantaría ser pastafari. A lo mejor lo soy, quién sabe, pero esa clase de cosas, como por ejemplo puede ser que respeta a los demás y no molestes a nadie con su religión y tal, y come pasta siempre todos los días, no, era una vez a la semana comer pasta y esa clase de cosas, y llevar básicamente es una religión que surgió del absurdismo de lo que era la religión, en el más estricto sentido de que todos decían, haz esto y odia a los demás. Pues no, los pastafaris creen en el espagueti volador a modo de burla con lo que vendría siendo la religión oficial, con una religión oficial, y la gente ha decidido creer en eso, que hasta me parece que hasta es religión oficial solamente por la gente que cree en ello. No es una secta religiosa, porque obviamente no es ninguna clase de secta. Secta es cuando te están pidiendo dinero, ¿vale? Cuando te piden dinero y cuando te piden que odies a ciertas personas porque no creen lo mismo que tú. Empecemos por esa parte. Pero esa religión mola mucho porque simplemente no odias a nadie, vives tu vida y dejas vivir y dejas morir en paz a la gente. Crea algo así. Obviamente no crees nada así porque sería aburrido en un libro de fantasía. Podías a lo mejor darle un buen uso, pero no crees nada así. Crea algo que siempre genere conflicto. Si vas a hacer que tu mundo se base muy fuertemente en su religión, crea conflicto. Como en Warhammer 40.000 tienes el dios emperador y tienes el caos. Emperador y caos están siempre enfrentados. También están otros restos de alienígenas por ahí, como los orcos, los eldars y esa clase de cosas, pero por lo general el caos es lo contrario, y no dejan de ser dioses. Eso es lo más importante. Mientras que el emperador es solamente un dios, que es el dios emperador de toda la humanidad en el 41º milenio, luego por otro lado tienes al caos, que son también dioses, y son precisamente dioses con sus propios poderes y sus propias creencias. Hay un escritor de Warhammer llamado Dan Abnett, el cual se reconoce como el mejor escritor de Warhammer por mucha gente, básicamente porque todas sus historias están bien hechas en ese sentido. Y bien hechas en ese sentido de que llega un momento en el que hay momentos en los que se pone a escribir sobre el caos, y ese caos, que normalmente está relacionado con lo que vendría siendo es decir, con todo lo que vendría siendo cosas malas, llega un momento en el que Dan Abnett te pone que el caos, es decir, lo que vendría siendo la religión mala, lo malo, es bueno. Y no bueno en el sentido de que sea bueno, sino malo, bueno en el sentido de que hay gente que cree en ello. Hay gente que tiene convicción en el caos, que cree que el caos es lo adecuado. Obviamente siempre se le tratan como cultistas del caos, que quieren la destrucción y no sé qué, y sacrifican a gente, pero Dan Abnett no los hace tan simples, los humaniza. Y esto es algo que también podéis hacer. Podéis coger una mala religión, como puede ser el simple hecho de que sea algo como la propia corrupción, perfectamente, pero hacerlo desde un punto de vista humano, en el sentido de que la gente cree en ello. Puedes basar toda una sociedad en esa religión que se supone que es mala. No cojas el típico emperador, no cojas al cristianismo ni a Dios. Coge al puto demonio, crear una religión a base de él y hazla humana. No las hagas típica de, sacrificamos cabras y esas mierdas. No, hazla humana. Demuestra que hay gente detrás de esas creencias, no monstruos que simplemente se descarriaron del camino, como suele hacer la inmensa mayoría de gente. No tenéis por qué tampoco hacer la religión bien o mal, o simplemente bien. Hacer religión también mal, como en Dishonored, que en Dishonored eso mola porque es religión bien y a la vez es mal. Y a la vez es neutral, porque básicamente el forastero no trae nada malo consigo, no trae corrupción como tal. Simplemente el forastero trae lo que vendría siendo vive como más te guste, punto en boca. Sin embargo, hay que decir, y esto es quizás lo que más mole, por así decirlo,
que en Dishonored está esa iglesia, eso que no creen, que son antidioses y tienen sus propias convicciones para no caer en la tentación de ese dios. Lo cual eso mola porque no estás creando un culto en base a un dios, como he dicho antes, sino en base de contra dios. Pero puedes hacer que sea un culto en el que no se quiera ese dios, se quiera a otro dios, y ese otro dios, que sería lo típicamente malo en cualquier novela de fantasía, ahí es lo bueno. Pueden ser cosas bárbaras, puede haber sacrificios humanos. Fíjate, no he mencionado en ningún momento a las mitologías aztecas, mayas, incas, pero estos señores sacrificaban gente. Sí, sacrificaban mucha gente. Puedes hacer algo que y para ellos era algo bueno, muy bueno. Pero puedes hacer algo así en ese sentido. Puedes hacer que lo que esté mal sea bien en ese mundo. Porque repito, la religión tiene de bueno a la hora de crear ficción, que puedes hacer lo que te dé la gana. Con lo igual que puedes crear tu mundo, obviamente tu mundo tiene que tener una base sólida de lo que sucede. Puedes decir que la lluvia cae hacia arriba, pero ¿por qué cae hacia arriba? Porque puedes decir que suceden X cosas, pero si no las explicas bien, a lo mejor quizás la gente va a pasar de tu historia fuertemente. Si además no les parece aburrido, a lo mejor si les parece aburrido y un coñazo, seguirán porque la historia es buena. Pero al menos lo explicas. También lo tienes que hacerlo razonable y entretenido a la vez. Pero volviendo al tema, puedes hacer lo que quieras con la religión. Aquí sí, con la religión te puedo decir que puedes hacer lo que quieras, porque muchos mitos a veces no tienen mucha lógica. Básicamente suceden por razones, más que nada. Puedes hablar de que un dios está tan correlizado con una ciudad que decide destruirle, y que luego después la gente que pueda huir de ella se supone que sean los justos y de corazón, pero si miran a la ciudad en llamas se convertirán en estatuas de sal. ¿Por qué? Por razones, pero bueno, como castigo divino. Pero a esas cosas me refiero. Puedes contar el hecho de que, por ejemplo, haya un dios del trueno que tenga un martillaco y que lo forjaron dos enanos, pero uno de ellos es el que daba el fuelle y otro el martillo para forjarlo. Entonces Loki, que es un pedazo de hijo de la gran puta, decide molestarles para que no creen el martillo, se posa en el ojo de uno, le pica como mosca, se posa como mosca en el ojo de uno, le pica, y esto impide que el martillo se forme de la forma más adecuada. Así que queda un martillo super mega hiper corto, y lo más curioso de todo, sería alabado como la mejor joya creada por esos dos enanos. En fin. Os recomiendo leer, ahora sí, porque voy a finalizar el podcast. No sé cuánto tiempo llevaré, pero creo que llevaré bastante. No, tampoco quiero explorarme demasiado. El siguiente podcast estará algo más preparado. Esto ha sido un poco de corre, pero os prometo que el siguiente estará preparado. No sé de qué será aún, pero será un tema algo más trabajado que esto, porque la religión tampoco hay que trabajarla más allá. Repito, leer mitos, leer sagas nórdicas, leeros la Biblia, sí, leeros la Biblia, pero no de forma irónica o de forma yo qué sé, se me ha caído el tapón del agua. Lo estoy buscando. ¡Ay! Ahora. ¡Ay! ¡Qué golpe! Leeros la Biblia, no lo leéis de plan irónico, leerla de verdad. No, a lo mejor no os invito a leerla del todo porque os puede resultar un poco coñazo, pero de vez en cuando consultar algún que otro versículo no viene mal para darse cuenta de que la Biblia, si exista o no, todo lo que dice en ello pasó de verdad, no deja de ser un mito al que recurrir. Lo mismo pasa con lo que vendría siendo los mitos griegos, egipcios, nórdicos y toda la pesca, incluso hinduistas. Estudiar religión y tomar base de ello. ¿De acuerdo? Es todo lo que os puedo decir para finiquitar este podcast. No sé cuánto tiempo habrá durado, pero habrá sido algo menos que los otros. Pero me sirve un poco para salir al paso. Ya el siguiente tema lo traeré mucho más elaborado que esto. Que por suerte, que repito, la religión no hace falta tener algo elaborado. He traído ejemplos de mi propia cosecha, pero obviamente podría haber traído algo mejor. Aún así, no lo he considerado necesario el hecho de que tenga que tener una amplia biblioteca de ejemplos o traeros 3 ejemplos, porque de nuevo, la religión es la religión. No tenéis por qué crear algo exacto, no tenéis por qué crear algo que yo os dicte como tiene que ser. Tenéis que crear vuestra propia religión, ya sea para un libro de fantasía o una secta. La secta no la recomiendo, el libro de fantasía sí, porque la literatura es lo más fantástico que existe de por sí. Y ahora sí, chicos, espero que os haya gustado este podcast, espero que os guste este regreso no tan triunfal y espero que
en el siguiente también os guste. Ya os digo yo que habrá de podcast, habrá uno dedicado a sistemas de magia, que ese sí que os recomendaré ver en su momento, para eso contaré con ayuda. También tengo pensado hacer uno de fantasía urbana, que también contaré con algo de ayuda, aunque podría hacerlo un poco solo. En ese me gustaría contar con cierta ayuda, igualmente. Esos podcasts van a ser muy interesantes y por supuesto habrá muchos temas a la hora. Tengo pensado hacer uno con naciones, es decir, cómo crear tu nación. Una nación de fantasía o un reino de fantasía o X cosa, pero bueno, religión, recordar, finalidad, convicciones, qué clase de dioses tenemos. Es gracioso, he hablado de la religión pero en ningún momento he hablado de dioses. Ojo, esto es muy importante, porque no simplemente los dioses tienen que estar ahí por cuando te creas una religión. La religión es todo aquello que sean convicciones y finalidades al fin y al cabo. Es la fe que tiene la gente en ello. Luego el dios que crees en el fondo es algo que literalmente puedes decir, ahí está. Tengo también pensado, bueno, ahora sí que sí voy a terminar. También diré que tengo pensado hacer uno dedicado a criaturas sobrenaturales. No sé si contaré con ayuda para eso, pero posiblemente tiremos de lo que vendría siendo sabiduría popular en lo que viene siendo. También haré algo en lo que viene siendo cómo crear tus propias razas o cómo hacer construcciones de razas. No sé, la verdad es que crear mundos de fantasía, estos podcasts da para muchos temas y bueno, este ha sido uno de ellos. Ahora sí que sí, me despido, chicos. Espero que os haya gustado, espero que os sirva para vuestras historias. Y nada más, recomendarme a vuestros amigos que también estén escribiendo, podéis seguirme y todo ese rollo que no me gusta a mí decir porque no me gusta, simplemente. Y con la música de Skyrim os dejo. Chao.